Para esta tarde está prevista la comparecencia del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el padre José Tuárez, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para abordar este y otros temas del legislativo nos acompaña precisamente uno de los miembros de esa comisión, el asambleísta Jimmy Candel, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y gracias por estar aquí, ingeniero. Buenos días, Luisa, gracias por la invitación. Es una oportunidad para poder comentarle a la comunidad y al país lo que está sucediendo en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El día de hoy efectivamente estamos convocados para las 4 de la tarde que la comisión sesiona y vamos a escuchar lo que nos diga el señor José Tuárez. Esperemos que no nos dé la bendición también el día de hoy, como dio la bendición la vez pasada y se fue. Esperemos que ya nos diga algo, nos informe y responda a los cuestionamientos de los cuales él es motivo de cuestionamiento, ¿no? Asambleísta Candel, y precisamente yo quiero preguntarle cuáles son sus expectativas en torno a esta comparecencia, habida cuenta de que la ocasión anterior ese encuentro no fue nada grato, al menos para los asambleístas. Bueno, nosotros esperamos que el día de hoy, ya iniciado un juicio político, él cumpla con lo que exige la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando un acusado o parte de una investigación, de un juicio político, es invitado, tiene pues que responder a las inquietudes de cada uno de los asambleístas que tengan que ver de acuerdo a las preguntas que le están haciendo los que han tenido la iniciativa de hacer el juicio político. ¿Cuáles son esos cuestionamientos y específicamente y por qué, desde su respetable punto de vista, el padre Tuárez y otros 3 consejeros deben ir a un juicio político? Bueno, ahí nosotros hemos visto los cuestionamientos en cuanto a la calificación de su candidatura, ¿no? En la que presentó documentación que de alguna forma no era o no había cumplido con los requisitos de ley y que quienes han investigado esto resulta que es documentación que no ha tenido pues la veracidad correspondiente. Se habla también de títulos falsos, se habla de certificaciones falsas. En todo caso, él es el indicado para responder si lo que lo están cuestionando es verdad o no es verdad. Ahora, ¿cómo entender, asambleísta Candel, que mientras duró la campaña, primero se hizo la inscripción, hubo la campaña, hubo la votación, jamás hubo cuestionamientos a ninguna de las candidaturas en sus inscripciones? Por el contrario, yo recuerdo muy bien que en campaña más bien se cuestionaba la idoneidad o no de los candidatos, sino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como tal. ¿Cómo explicar que luego, cuando ya el pueblo se pronunció en las urnas y escogió a quienes integran este consejo, ahora sí se va a cuestionar a quienes lo integran? Bueno, eso es una cadena de errores que se han venido cumpliendo. Mire usted que el Consejo Nacional Electoral que funcionó y que calificó las candidaturas, tiene responsabilidades en cuanto a haber calificado y no haber observado cosas que ahora se están indicando. Asimismo, luego vino otro Consejo Electoral, el mismo que continúa con el proceso y no se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. La calificación de una candidatura electoral tiene mucho que ver en cuanto al proceso que debe seguirse, porque al inscribirme como candidato, yo estoy firmando, declarando públicamente que lo que estoy diciendo y certificando es absolutamente verídico y que me someto a cualquier juicio que pueda ocurrir. De tal forma que en ese proceso estamos. Aspiramos que el país ya conozca en realidad qué es lo que tenemos, qué es lo que manifiesta el señor Tuárez y que de alguna forma podría justificar sus acciones. No obstante, él ya ha dicho y ha dicho bastante ante los medios de comunicación, se dice un perseguido político y dice que intentan cuestionarlo y censurarlo para desacreditarlo a él, desacreditar a los consejeros y desacreditar este organismo, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es verdaderamente un perseguido político? Bueno, pues eso tendrá que demostrarlo en el día de hoy, demostrar que en verdad es un perseguido político al decirnos que no es verdad todo lo que le están cuestionando. Para eso es el juicio político, precisamente para responder a la comunidad, al país, decirle, ¿es cierto o no es cierto de lo que se está acusando?
Y eso permitirá pues que los mismos asambleístas tengamos una idea de lo que en realidad él está demostrando. ¿Y qué pasa con los que tuvieron responsabilidad en la calificación, según usted señala? El Consejo Electoral Transitorio y el actual. ¿A ellos no los van a convocar? ¿No van a ser motivo de algún juicio político? Bueno, ya han sido convocados. ¿Qué señalan? Bueno, ellos señalan, ninguno tiene la culpa, siempre hablan de una comisión, siempre dicen de que se envió a un departamento para que haga el informe, y ellos son los que tienen que responder. ¿Y ellos los libera de responsabilidad, siendo de todas maneras titulares en el transitorio y en el actual? Yo no creo en la resolución que exista cuando tenga que revisarse todas las comparecencias, toda la documentación. La comisión tiene la obligación de hacer un informe que vaya al Pleno de la Asamblea Nacional y disponga si está de acuerdo con el informe o mejorarlo y tomar la decisión correspondiente. ¿Qué podría ser cuál? Bueno, esperemos lo que diga el señor Tuárez el día de hoy. Yo creo que es importante su declaración. Me dicen que va a ir acompañado de seguidores, que es normal y propio, pues yo creo que hay que darle... ¿Está en su derecho de hacerlo? Hay gente que lo sigue, pues, y es verdad, pues, no deja de ser un hombre que ha comenzado a tener liderazgo, que tiene su aceptación, pero que de alguna forma los errores que haya cometido tiene que tratar de justificarlos, tiene que explicarle al país. Pero no lo han dejado trabajar, dice él, porque ni bien se posesionó, lejos de permitirle comenzar a tomar acciones como parte de ese consejo o como titular, más bien ha tenido que dedicarse a defenderse de las acusaciones que les hacen los actores políticos. Bueno, eso hemos visto y tanto el país vio el resultado de la consulta popular, que se habló de elegir un Consejo de Participación Ciudadana electoralmente como corresponde, darle esa responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, y salieron electos. Entonces, eso es importante. ¿Y no se estaría irrespetando por parte del Poder Legislativo al llevarlos a este juicio político con lo que fue la voluntad popular? Porque ellos no fueron puestos a dedo, fueron escogidos en las urnas. Bueno, se está siguiendo un proceso. Todo asambleísta tiene el derecho de cuestionar alguna actuación de algún funcionario público, y es lo que se está haciendo. Entonces, esta es la oportunidad de que el señor Tuárez pueda responder. Si él dice que es un perseguido político, que demuestre que no lo es. Y si lo es, ¿por qué están persiguiéndolo? Ahora, asambleísta Candel, de acuerdo al proceso, hoy viene la comparecencia. ¿Qué es lo que sigue después? Y en caso de ser censurado, ¿qué pasa? ¿Suben o asumen los alternos o desaparece el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, yo creo que en la declaración del día de hoy de él, tiene que hacer un informe en la Comisión de Fiscalización con todas las comparecencias que han existido. Esto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, tenemos, creo, un plazo que cumplir. Pasa esto al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno de la Asamblea Nacional decida qué es lo que hay. No sabemos qué vaya a decidir la Comisión de Fiscalización, no sabemos qué vaya a recomendar. Somos 12 los miembros de la comisión que de alguna manera tenemos que valorar mucho la votación de cada uno de ellos y decidir cuál es la posición o cuál es el informe que resulte de todas las comparecencias que se han realizado. ¿Han considerado que el padre Tuárez pueda decidir no asistir, por ejemplo? Si no asiste... Bueno, será declarado en rebeldía y la comisión tendrá que resolver de acuerdo a lo que ha sucedido. Antes, por el contrario, pienso que él debe aprovechar en asistir y responder a los cuestionamientos. Si él dice que no es verdad de todo lo que se le acusa y que todo es una persecución política, esta es la oportunidad para que demuestre lo contrario. Asambleísta, en el escenario de que una vez que se cumpla todo el procedimiento y se dé paso precisamente al juicio político y fuese censurado el padre Tuárez y los otros 3 consejeros afines al padre Tuárez, ¿cuál va a ser el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Debe permanecer bajo qué condiciones? ¿Cuál va a ser el futuro que tenga este organismo? Habida cuenta de que el presidente de la República, por decreto, acaba de darle lugar a la Secretaría Anticorrupción para que sea quien represente al país y ya no el Consejo de Participación Ciudadana en la Convención Interamericana Anticorrupción. Bueno, eso no me parece, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene una representación y tiene su valía, de tal forma que yo sí creo
que si es cuestionado, si llega una censura contra el señor Tuárez, yo creo que debería existir que suban los alternos o los suplentes para que este Consejo no quede en acefalía. Antes, por el contrario, debe de vigorizarse y tratar de buscar la forma de no ir cumpliendo, y cumplir sus responsabilidades como lo exige la Constitución y las leyes de la República. ¿Quiere decir que usted no es que está en contra del Consejo Prefe y considera que este debe desaparecer? Yo pienso que en la Asamblea existen una serie de proyectos que están recomendando hacer enmiendas constitucionales, hacer una consulta popular para ver si es que en verdad conviene o no conviene que exista el Consejo de Participación Ciudadana, ante todas las cosas que están ocurriendo, ante cómo funcionó el Consejo de Participación Ciudadana en el gobierno del presidente Correa, que ahí los concursos eran amañados, que ahí se ponían funcionarios que de alguna forma eran dirigidos desde Carondelet, y eso le quitaba respetabilidad y a lo que en la Constitución de la República dice con claridad que debe ser todos los procesos hechos con absoluta transparencia. ¿Continúa el expresidente tal vez dirigiendo ese Consejo de Participación Ciudadana, como dicen que tendría vínculos con el padre Tuárez? Y con esto concluyo la entrevista, señor productor. Bueno, yo creo que es importante valorar todo eso. Creo que ¿Usted qué cree? Yo pienso que el gobierno nacional a veces excede en sus posiciones y debe analizar mucho más y analizar mucho y valorar las consecuencias que podría provocar. De tal forma que sí es importante que todas estas cosas se las tome muy en consideración y se respete mucho la decisión del pueblo ecuatoriano. Gracias por su presencia esta mañana, amigos televidentes. Ha sido la intervención del asambleísta Jimmy Candel, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, dándonos pormenores de lo que será la comparecencia. Para este día se espera la presencia del titular del Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional. Veremos qué dice. Hay gran expectativa en el país por si asiste o no, y si comparece o no, como esperan los asambleístas. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.